Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa especial de Info TNU. A menos de un mes de las próximas elecciones, comenzamos hoy un ciclo con 3 especialistas de los 4 partidos con representación parlamentaria acerca de 3 temas bien relevantes. Estamos hablando de educación, economía y seguridad pública. El primer invitado de hoy es el Partido Independiente, acentos de campaña en materia de educación. Algunos pilares sobre educación del Partido Independiente son fortalecer y dotar de progresiva autonomía la gestión de los centros educativos, crear la Agencia de Acreditación de Instituciones Universitarias, que hace años está estancada. La descentralización no está en ubicar las oficinas centrales en el interior, sino en que la capacidad de decisión y la iniciativa estén cerca y se cuente con la participación directa de los actores productivos. Y el primer invitado de esta noche es el profesor Javier Lacida, magíster en Ciencias Sociales del Partido Independiente, para hablar de educación, ni más ni menos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo empezar a hablar de la propuesta del Partido Independiente? Por lo que se puede llegar a hacer, por lo que no se ha hecho hasta ahora desde el gobierno y de los partidos que les ha tocado gobernar, ¿por dónde prefiere empezar? Nosotros preferimos empezar desde la convocatoria a los niños, las familias, los adolescentes, la sociedad a cambiar la educación. Nos parece que eso es el desafío que tenemos todos, también quienes están hoy en el gobierno. Creo que eso es reconocido como una prioridad en la próxima etapa del Uruguay, una prioridad complicada porque el Uruguay tiene algunos problemas graves en su educación, como por ejemplo cuáles son los fines de la educación media, que no llevan ni 10 ni 15 años, llevan 30 años o más. El primer intento de reforma de la educación secundaria, el denominado Plan Piloto, fue en el 68. En el 63, perdón, en el 63. Entonces, nosotros, el ánimo, la razón de ser, por donde enfocamos el tema, es por una convocatoria a todos los que tenemos que ver con la educación, a cambiarla, a que vale la pena cambiarla y a proponer algunas líneas para cambiarlas. Primero a los niños, la idea es que vale la pena ir a la escuela a aprender. Nosotros miramos los datos y vemos que hay una parte, la parte de los niños que debería ser más prioritaria, que probablemente está yendo a la escuela por otras razones, porque pasan los años, egresan incluso con más edad de la prevista, más allá de los 12, de los 13, o sea que han pasado varios años en la escuela y no han aprendido las nociones básicas, los aprendizajes básicos en lectoescritura, cálculo. O sea, que probablemente vayan por otras razones, por la alimentación, por la asignación familiar, porque es un lugar, porque hay un mandato social de que vayan. Entonces, nuestra primera convocatoria es a los niños y a sus familias. La escuela es un lugar en el cual al cual vale la pena ir y al cual vale la pena ir para aprender. Claro, eso exige una serie de cambios en cómo la escuela recibe y en lo que la escuela le propone. Pese a algunos incentivos que se han manejado últimamente, muchos niños no concurren y muchos adolescentes. Nosotros ponemos mucho énfasis en que los incentivos están bien, por ejemplo, las asignaciones familiares, que son un enorme esfuerzo que el Uruguay está haciendo en promover la continuidad educativa, especialmente porque se paga más a los niños que tienen adolescentes, que deberían ir a la enseñanza media, claro, significativamente más que a los que tienen niños en edad escolar. Pero resulta que en realidad los adolescentes, uno podría decir, ni aunque les paguen van, porque no les resulta relevante lo que la educación media les ofrece y porque además los adolescentes tienen otras alternativas en un mercado laboral que ese es un buen dato. Hoy casi no tiene desocupación o tiene una desocupación mínima, friccional, en donde hay oportunidades. Y eso es muy bueno, digamos, y es muy bueno para esos adolescentes que no encontrando que no tiene sentido la propuesta de la educación media, tengan
alguno de ellos un camino alternativo, porque hay un grupo importante en Uruguay y en toda América Latina que ni estudia ni trabaja. Ahí hay otro mensaje claro que nosotros queremos dar. En el caso de los adolescentes vale la pena que se queden en los liceos, vale la pena que continúen en la educación técnica. Entre otras cosas, entre otras, no la única, sí una de las 3 o 4 cosas principales para pensar, prepararse para la vinculación, para la inserción en el mundo del trabajo. ¿Concuerda con lo que dijo el presidente de la República hace pocas horas atrás con respecto a que mucha gente, muchos niños, muchos adolescentes que antes no pensaban en ir a estudiar, ahora lo están haciendo? ¿Eso ha generado cierta distorsión, como lo manifestaba el presidente? No, nosotros pensamos que el aumento de cobertura no es relevante, que ahí el Uruguay está muy mal en términos históricos, si uno mira la evolución, y muy mal en términos relativos. Los problemas que tiene el Uruguay para el sistema educativo, la educación media uruguaya, para hacerles una oferta de calidad y pertinente, adecuada a lo que necesitan los adolescentes, no se deben a un crecimiento que ha sido muy chiquitito, si es que lo ha habido. Es un tema discutible en el cual no vale la pena meterse. Reciente. El problema de la educación media uruguaya es un problema que tiene más de 50 años y en el cual cada 4 o 5 años hay un nuevo plan para reformular. Y ahora, el esquema básico sigue siendo un esquema introductorio a la Universidad de la República. O sea, el esquema básico fue el esquema con el cual se creó la enseñanza secundaria, que era una facultad más, hasta la década de los 30, de la Universidad de la República. Era como una especie de ciclo básico. Uno, si iba a ir a la universidad, entraba a secundaria y después seguía. Eso en Uruguay y en el mundo cambió en los 50, que empezó a masificarse la educación secundaria. En el mundo se masificó y de a poquito se fue repensando. En Uruguay tenemos, es nuestra impresión, un atraso de décadas en repensar la educación media. ¿Qué propone el Partido Independiente para generar esos cambios rápidamente, para no seguir esperando que el tiempo siga pasando? Bueno, proponemos un énfasis muy fuerte en lograr en la educación media los aprendizajes básicos, porque hay una parte importante, la prioritaria, la que más necesita, porque en las casas en las familias hay menos capital cultural que llega a la educación media, e incluso algunos salen de la educación media sin las capacidades, las competencias básicas. Ese es un bloque. Otro bloque son lo que podríamos llamar las competencias ciudadanas y las competencias personales, la capacidad de armar proyectos, de definir objetivos personales. La adolescencia es un momento de cambio fuertes y el sistema educativo y los centros educativos, la práctica educativa tienen que acompañar esos procesos de cambio, dialogar, apoyar. Y otro tercer componente fuerte es el de la relación con el mercado de trabajo, que puede ser de muy diversos tipos. Puede ser de mediano y largo plazo para aquellos que tienen más posibilidad de espera, puede ser de corto plazo para aquellos que están más urgidos. En Uruguay y en el mundo los datos dicen que quien ingresa al mercado de trabajo no quiere decir de que sale de la educación formal. Incluso en algunos casos es todo lo contrario. Hay grupos de adolescentes que uno estudia las trayectorias y logran continuar en el sistema educativo en la medida que logran entrar en el mercado de trabajo. Claro, en un mercado de trabajo que queremos, y en puestos de trabajo que queremos que sean puestos de calidad, puestos con condiciones de seguridad adecuados para los menores de 18 años a sus capacidades, formales, etcétera, etcétera. Uno de los planteos que hace el Partido Independiente, que veíamos en los acentos de campaña en materia educativa, es la descentralización. ¿Descentralizar significa irse a la capital? No. Es cierto que en el Uruguay descentralizar a veces es sinónimo de prioridad al interior y de municipalización. Esa es la acepción más común de la palabra. En el caso nuestro
descentralizar es entendemos descentralizar, y lo definimos en el programa, como transferir capacidades de decisión a cada centro educativo a nivel local. Transferir capacidades de decisión a cada escuela, a cada liceo, a cada escuela técnica. Eso supone transferirle recursos. Hoy, por ejemplo, la caja chica que se recibe en los centros educativos no alcanza ni para comprar los útiles de higiene necesarios para que todas esas personas puedan convivir las horas que tienen que convivir en el centro educativo. Pero supone mucho más, supone no tener concentrado el mantenimiento de los centros. ¿Por qué hay que hacer un trámite cuando se rompe un baño? ¿Quién está más urgido por reparar un baño que quien está todos los días conviviendo con el problema? Eso supone fortalecer los centros, y claro, si le damos hoy a los centros educativos actuales, estatales, la responsabilidad de su mantenimiento, colapsan, porque no tienen estructura para hacerlo y porque recargamos, por ejemplo, el papel del director con cuestiones de gestión. Pero bueno, no es tan complicado, en vez de tener una estructura centralizada que para arreglar un baño en Bella Unión tiene que hacer un trámite en el centro de Montevideo. No es tan complicado que se fortalezca el centro local con un director administrativo, con un administrador que sea el responsable de esas cuestiones. Y por supuesto, ahí es muy importante asignarle los recursos para que eso se pueda hacer. Asignarle los recursos, asignarle la capacidad de gestión, también en lo curricular, también en lo educativo. Hoy en el mundo hay muchísimas experiencias y es de alguna manera lo indicado en los rediseños curriculares, en que los programas curriculares tengan un porcentaje de definición a nivel local, que sea el propio equipo docente el que diga, bueno, acá de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades que tenemos en este contexto particular, definimos una parte del currículum, que claro, no puede ser todo el currículum. Claro. Hay ciertas partes que hay que garantizárselas por igual a todos los estudiantes. Pero puede haber un currículum que tenga que ver con la realidad productiva, con la realidad histórica, con la realidad cultural, con las necesidades y hasta con los intereses de educadores, de familias y sobre todo de los propios niños. O sea que eso es parte del paquete cuando hablamos de descentralización, es parte de lo que llamamos descentralización, tiene un correlato muy importante, que es responsabilidad. O sea, transferir capacidad de decisión, transferir recursos, pero también que haya mecanismos claros de evaluación. Hoy las visitas de los inspectores a los centros educativos son muy esporádicas, hay que repensar el sistema de evaluación, como un sistema de verificación de lo que se hace, pero también como un sistema de acompañamiento. Pero en donde al centro se le pregunte qué está logrando. Para eso tiene que estar bien definido. En ese sentido fue un muy buen avance de estrategia de fortalecimiento de los centros, el debatido programa Promejora, pero para nosotros iba en la dirección de lo que nosotros planteamos. No entendemos por qué quedó reducido a 40 y pico de centros educativos en todo el país. No entendemos por qué ningún liceo en Montevideo aplicó el programa Promejora. ¿No necesitaban aplicar el programa Promejora? Ahí hay cosas de las que nosotros entendemos que hay que repensar la forma de tomar las decisiones en el sistema educativo. Hablando de programa, me pregunto en qué quedaron aquellos acuerdos del año 2012 que tanto en materia educativa y en otros se formalizaron entre los partidos. Yo creo que muestran la dificultad que hay para cambiar la educación. Son una excelente pregunta cuando uno, yo creo que escucha a los diferentes partidos, como lo van a hacer ustedes en este ciclo, en donde creo que tenemos, no totales, pero tenemos un campo de coincidencias importantes, pero resulta que además las identificamos en el 2012, en el 2010, perdón, y después de nuevo en el 2012, por convocatoria y por priorización del presidente de la República. El documento del 2010 es un documento de unas 30 páginas, no es un documento de generalidades, es un documento bastante preciso, bastante específico, capaz que en algunos campos un poco menos, en otros muy concreto, que no se cumplió.
Y ahí uno tiene que preguntarse por qué no se cumplió, y ahí eso lleva a una de las cuestiones fuertes que nosotros planteamos en la propuesta, que es repensar la forma de gobierno de la educación. Nosotros entendemos que no se cumplió porque la estructura de gobierno, más allá de quienes la desempeñan en la educación, es una estructura hecha para bloquear, no porque alguien haya conspirado y haya dicho vamos a cerrarla, sino porque históricamente se fue conformando así. Claro. Una estructura de gobierno donde 17 personas en 5 órganos colegiados, el CODICEN y los consejos, son las que toman las decisiones, es casi la receta perfecta para que no se tomen decisiones cuando hay que hacer cambios fuertes. Probablemente en un sistema que va funcionando bien, eso sea un mecanismo que puede soportar, digamos, claro, la conducción. Pero en un sistema en el que se necesitan grandes cambios, hay que repensar, desde nuestro punto de vista, radicalmente la estructura de gobierno. Así brevemente, pues estamos llegando ya al final de este segmento. Uno de los planteos también del Partido Independiente tiene que ver con la agencia de acreditaciones de asociaciones universitarias. Concretamente, ¿por dónde pasa ese planteo? Bueno, nosotros ahí en ese tema hay acuerdo, en el criterio general. El Uruguay es el único país, si no estoy confundido, uno de los poquitos de América Latina que no tiene agencia de acreditación de la calidad universitaria. Eso hoy es parte de las políticas, de las estructuras de gobierno de la educación superior en todo el mundo. No nos ponemos de acuerdo en un problema que suele ser un problema cuando se discute de regulación en el Uruguay, que es qué se hace con los proveedores estatales, qué se hace con los actores estatales que brindan el servicio, en este caso con la Universidad de la República. ¿Qué papel tiene la Universidad de la República? Nosotros entendemos que las exigencias de calidad para la Universidad de la República y la evaluabilidad de la Universidad de la República tiene que ser igual que para las universidades privadas. Que no hay algo por ser estatal que garantiza más calidad en los proveedores estatales. Ahí, en eso no nos hemos puesto de acuerdo, por eso es mi interpretación. En el Uruguay no tenemos agencia de acreditación. En el programa quisimos poner el énfasis en decir, queremos que en el Uruguay haya una agencia de acreditación que evalúe a todas las universidades e institutos universitarios por igual. Así, ha sido un gusto tenerlo por aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos una breve pausa y en instantes estamos con un nuevo representante del Partido Independiente, esta vez para hablar de economía. Volvemos a este primer programa del ciclo sobre temas vinculados a la campaña electoral con los partidos con representación parlamentaria. Hoy el Partido Independiente, acabamos de hablar sobre educación, ahora acentos de campaña del Partido Independiente en materia de economía. En materia económica, el Partido Independiente propone el fortalecimiento de los canales de crédito de la política monetaria, dándoles más profundidad y liquidez al mercado secundario de valores públicos y retomar el camino de la desdolarización de la economía. El uso de encajes obligatorios prudenciales en moneda nacional y extranjera para otorgar más potencia a la política monetaria. La creación de un Consejo Asesor de Expertos Fiscales autónomo que cumpla las funciones de evaluación del resultado fiscal estructural y cíclico y la posición de la política fiscal, entre otros. El economista Marcelo Ayán del Partido Independiente nos acompaña esta noche. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo por aquí. Un gusto. ¿Cuál es el principal problema económico que tiene el país hoy antes de comenzar a hablar de las propuestas del Partido Independiente? Bueno, el Uruguay, empecemos por reconocer los resultados, porque parte de los problemas que enfrenta el Uruguay hoy tienen que ver con que atravesó un periodo de crecimiento de su economía intenso, singular, significativo, que definitivamente puso al país en una situación totalmente distinta de la que estaba una década atrás. Es decir, que los dos gobiernos del Frente Amplio les tocó recorrer este proceso, que sin duda estuvo de algún modo acompañado de ciertas buenas noticias desde el punto de vista del marco externo, pero que definitivamente no fue el único causante de este proceso de crecimiento. Es decir, que entiende el Partido Independiente que desde el punto de vista de las políticas macroeconómicas, el Uruguay de algún modo mantuvo una continuidad en la estabilidad e incluso fue más allá
que eso fue relativamente exitoso en incrementar y mantener la internacionalización de la economía. Bueno, pero este crecimiento de algún modo plantea problemas, es decir, plantea distintos tipos de cuellos de botellas que el país tiene, porque los cambios productivos que se fomentaron, que de alguna manera se desarrollaron, implicaron tensiones sobre distintos aspectos de la economía, incluso sobre la propia política macroeconómica, que de algún modo el Partido Independiente entiende que hubo un cierto relajamiento de los disciplinamientos que el país mantuvo en materia de gasto público, en materia de control de la inflación, el propio déficit externo, por nombrar las tres variables que de alguna manera en el diagnóstico todo el mundo converge que el Uruguay está desafiado a corregir en el corto plazo. Pero independientemente de esos problemas de corto plazo, el país enfrenta problemas más estructurales que tienen que ver con la evolución de la productividad, los problemas que recién se hablaban sobre el tema de la educación, los problemas de la infraestructura, los problemas de los servicios públicos y las empresas públicas. Es decir, el Uruguay de algún modo ha enfrentado cambios, debe enfrentar otros, y esos nuevos desafíos de algún modo es donde el Partido Independiente pone el acento. Claro. ¿Qué propone el Partido Independiente para mitigar esos males del crecimiento, digamos? Bueno, en principio buscar que el proceso de desarrollo económico y de crecimiento y la productividad no sea un proceso de dualismo económico, de heterogeneidad, en donde tenemos un conjunto de sectores de actividad, fundamentalmente bienes y servicios transables, que están intensamente cada vez más insertos frente a una mayor competitividad y el mercado internacional, cambio estructural que ha significado, por ejemplo, de que mientras que a fines de la década del 90 el empleo relacionado con la demanda externa, interno, directo o indirectamente, era alrededor del 15%, hoy más de un tercio del empleo total está asociado a la demanda internacional. Es decir, que tenemos definitivamente un conjunto de sectores de bienes y servicios, no solamente de bienes, que han cambiado de manera intensa la productividad. Pero al mismo tiempo tenemos otro sector de servicios y bienes no transables, muy asociados a la actividad del sector público o el sector público y sus alrededores, que los niveles de productividad comparativa son relativamente menores. Y eso implica que también se transfieren efectos de baja competitividad sobre el resto de la economía. Entonces, de alguna manera, necesitamos llevar adelante un gran programa de transformación productiva con una generalización del incremento de la productividad a todo lo ancho de la actividad económica y de todo el tipo también de unidades económicas, porque también estos cambios de la productividad se han dado sobre todo en grandes empresas. Claro, la mayoría de las unidades productivas de este país son pequeñas y medianas empresas. La mayoría de las empresas son pequeñas, no solamente la mayoría, sino que la mayoría del empleo está ahí, ¿no? Entonces tenemos el tema de que estamos desafiados a seguir generando empleo y empleo de calidad. Y para generar empleo y empleo de calidad debemos de algún modo desafiarnos a un cambio global en la productividad. Logrando que medianas empresas puedan crecer, no necesariamente el tamaño o ser mediano o la pequeñez es un valor en el caso de las empresas, hay muchas que están desafiadas a crecer y cambiar y colaborar a modificar la productividad de las unidades más pequeñas. ¿Sí? Uno de los planteos es la desdolarización de la economía. Sí. ¿Cómo se logra esto cuando uno va a una casa de electrodomésticos a comprar un calefón y se lo venden en dólares? Y esto sale $180. Bueno, eso tiene que ver básicamente con el tema del valor de la moneda, con el nivel de precios, con la estabilización de los precios. Uruguay de algún modo ya venía moviéndose en esa dirección, pero las dificultades que de algún modo ha enfrentado en los últimos años respecto al control en el nivel de precios generan ciertas reversiones. Esto de algún modo el Partido Independiente entiende que se ha debido a que es necesario retomar el rigor sobre la política monetaria y retomar la autonomía del Banco Central sobre la política monetaria. Uruguay ha construido una gran institución en el Banco Central. Es una gran institución que no solamente se ha desarrollado en estos gobiernos, sino que viene de mucho tiempo atrás. Tiene unos staff técnicos muy capacitados. Entonces es necesario darle al Banco Central la misión que tiene, que es garantizar el valor de la moneda y la estabilización de los precios. En ese sentido es que se proponen algunos cambios institucionales, como este tema de que el Banco Central haga una comunicación in voce en el Parlamento sobre la política monetaria para fortalecer justamente esos
esas características de autonomía y para que el Banco Central no quede, no decimos que esté en esa situación, pero le ha ocurrido a otras agencias regulatorias del gobierno de una manera mucho más intensa, capturada por el interés, digamos, del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, frente a otros objetivos que es necesario cumplir. Las agencias regulatorias tienen que tener autonomía técnica. El Banco Central, para la política monetaria, para la inflación, para la supervisión del sistema financiero, las agencias regulatorias en los servicios públicos, la URSEC, la URSEA. En estos casos se observan reversiones un poco mayores, ¿no? Ustedes plantean también la creación de un consejo de expertos fiscales autónomos. ¿Por qué? Definitivamente porque un elemento, nosotros estamos en un momento en donde el Uruguay ha crecido mucho en los niveles de ingreso per cápita y estamos en una situación de un país de ingreso medio alto. Y lo que se observa en términos comparados a nivel internacional es que el tránsito de las economías de ingreso medio alto a las economías más desarrolladas y ricas tiene que ver, entre otras cosas, uno observa dónde están las diferencias y dónde están las brechas con el disciplinamiento fiscal. Los países en desarrollo suelen tener un comportamiento fiscal procíclico, tanto en gastos como en ingresos. Y ese comportamiento procíclico lo lleva a una dinámica de crecimiento de arranco y freno. El tema del crecimiento es un problema de estabilidad y la manera de otorgarle estabilidad al crecimiento es que la política fiscal justamente no esté en ese comportamiento procíclico, que cuando tenemos el producto crece, el gasto crece mucho más. Es verdad que el déficit fiscal que tiene el Uruguay hoy es un déficit fiscal que se da en un contexto de una muchísimo mejor solvencia financiera internacional que el país tiene por lo que ha hecho en materia de reestructura de deuda. Y eso, de algún modo, lo pone bien desde el punto de vista de las posibilidades de acceso al crédito en condiciones competitivas. Pero el punto es que si seguimos con esta modalidad de comportamiento y si no disciplinamos el gasto público, si no aumentamos su eficiencia, si no profundizamos y focalizamos las reformas que queremos hacer que requieren gasto, pero al mismo tiempo somos capaces de ajustar en aquellos lugares en donde la eficiencia del gasto es baja y donde no estamos teniendo un comportamiento relativamente austero, estamos condenados de nuevo en un plazo no demasiado largo, volver a acumular déficits, volver a acumular desequilibrios y volver a conocer situaciones que ya de algún modo bastante conocidas tenemos en el pasado y a la necesidad, no ahora que definitivamente Uruguay no está en esa situación, pero sí dentro de un periodo de tiempo no muy largo, de varios años de desequilibrio, tener que enfrentar situaciones de ajustes relativamente drásticos con los costos que tienen en el producto y con el empleo y que después obviamente además tienen costos dinámicos hacia adelante. ¿Es la inflación el principal problema que tenemos todos los asalariados cuyo salario en el bolsillo va perdiendo valor cuando no sale de ese bolsillo por lo menos, ¿no? ¿Qué plantea el Partido Independiente para combatir la inflación? Bueno, lo que dije ya de algún modo me repito, es decir, hay que volver a darle al Banco Central el lugar que tiene en materia de política monetaria para que cumpla esa función. ¿Los acuerdos de precios están dentro del marco del planteo del Partido Independiente? ¿No los ven viables? Los acuerdos, el tema esencial de la política de estabilización es la política monetaria. En momentos de transición y frente a shocks absolutamente coyunturales, uno puede pensar que el menú de instrumentos a desarrollar es mayor, ¿no? Sobre la ejecución, pero no es lo sustantivo, ¿no? Lo sustantivo es que la inflación es muchos billetes buscando pocos bienes de algún modo. Entonces, eso es lo estructural y eso tiene que ver con la política monetaria, obviamente tiene que ver con el nivel de crecimiento, ¿no? Y de actividad. Es decir, Uruguay tiene que estar pensando en que si hay un debilitamiento del contexto externo respecto a los crecimientos de la demanda, tiene que idear estrategias y tiene muchos frentes distintos para de algún modo reactivarlo con políticas deliberadas en materia de inserción internacional, acceso al mercado, acuerdos en materia de desarrollo de la infraestructura. Hay un shock de demanda que el Uruguay necesite y lograr canalizar los ahorros del sector privado adecuados para poder desarrollar esos proyectos en infraestructura, que aparte son intensivos en empleo y sobre todo en empleo de mediana y baja calificación, es decir, es relevante activar esos mercados de trabajo y lograr de algún modo seguir en esta onda de crecimiento en el sector de la construcción, que tan importante es para una economía, ¿no? Con este déficit de algún modo que se ha ido acumulando en materia de inversión en infraestructura, justamente por el éxito del crecimiento,
ahí hay también unas posibilidades, si se logran de algún modo refinar ciertos instrumentos que no han sido relativamente exitosos, que contaron con todo el apoyo de todos los partidos, como este tema de la asociación públicos-privadas, y se los logra utilizar con mayor intensidad, ahí hay un frente de posibilidades de crecimiento a corto plazo, que además implica un efecto dinámico positivo sobre el futuro. Hay un planteo sobre encajes obligatorios. ¿En qué se diferencia con lo que existe actualmente? Sí, es el perfeccionamiento y la profundización del instrumento que el Banco Central ya está utilizando y ha empezado a desarrollar en estos últimos años. Simplemente se pone el énfasis en que el hecho de que la política monetaria se profundice en las capacidades de influir y de actuar sobre el nivel de precios. Esa es un poco la idea que tenemos. ¿Necesariamente la mayor emisión de moneda genera inflación? Bueno, todo depende de las otras variables de la economía, del nivel de crecimiento de la economía, pero en un contexto en donde lo que está ocurriendo es un desaceleramiento del crecimiento y donde hay una expansión monetaria, obviamente que eso va a redundar en mayor crecimiento del nivel de precios. Se lo preguntaba por el hecho de lo que ustedes planteaban acerca del papel que tiene el Banco Central. Claro, sin duda que esa es... Y de algún modo en el último año ha habido correctivos, ha habido intenciones sobre la política monetaria. El problema es que, obviamente que en economía estos temas, no hablamos de este tema y es bueno introducirlo, ¿no? El Uruguay tiene un conjunto de desequilibrios, déficit fiscal, déficit externo, que también es cierto está asociado a grandes megaproyectos de inversión que implicaron un cierto incremento importante en las importaciones, que de alguna manera también están calzadas en la cuenta de capitales con ingreso de inversión extranjera directa, y tiene un problema de inflación, pero también tiene un problema de desalineamiento de precios, de un encarecimiento en dólares de la economía, que se ha corregido un poco en los últimos meses, pero llevamos años de inflación en dólares. Es decir, el país, todas estas experiencias que tenemos de turistas que vienen o turistas que salen y la comparación más directa de que el país está caro en dólares. Eso se refleja en lo que llamamos la competitividad de la economía. Entonces, cuando uno está tratando de, en los temas macroeconómicos, corregir una variable, es posible que tenga efectos negativos sobre otra sobre la cual no tiene un control directo, sino que es un resultado del equilibrio. Es decir, que resolver este conjunto de desequilibrios que el país tiene va a demorar y va a llevar tiempo, y va a implicar que seamos más veloces en unos que en otros. Tenemos más apremios en unas direcciones que en otras. El tema de la inflación es un apremio relevante. El tema de alinear el gasto con el crecimiento del producto es un apremio relevante. Y el tema también salarial, en términos de vincular el salario con el crecimiento de la productividad, es un requerimiento necesario para que los desalamientos de precios y pérdidas de competitividad que mencionaba antes, es decir, encarecimiento en dólares de la economía, no se exprese en menores exportaciones y por lo tanto finalmente en menor empleo, ¿no? Es decir, que este conjunto de variables es necesario manejarlas en armonía. Definitivamente el Partido Independiente no cree que estemos en una situación en donde haya que aplicar un shock de ajuste. No estamos en esa situación ahora, pero hay que atender los desequilibrios que el país tiene en este momento y al mismo tiempo encaminarse en el sentido de las reformas estructurales vinculadas sobre todo sobre el tema de la productividad y este cierto crecimiento dual que la economía uruguaya ha venido desarrollando. Vayan, ya para cerrar, le hago una pregunta de tono político, pero que tiene que ver con el tema económico también. ¿Hasta qué punto pesa en la política económica los nombres? Digo esto porque el Frente Amplio ya ha mencionado que si llega a gobernar nuevamente, ¿quién será su ministro de Economía? El Partido Nacional también lo ha mencionado. Yo creo que el Uruguay tiene, por suerte, muy buenos staff técnicos en todos los partidos políticos y eso de algún modo es un acervo país. Definitivamente los elencos económicos definitivamente importan porque muchas de las soluciones que hay que elaborar tienen intenso contenido técnico, pero yo creo que la historia nos ha mostrado de que los técnicos funcionan cuando hay armonía con las orientaciones de principios programáticas y a nivel político. Quizás es a este nivel, digamos, de la interrelación política y soluciones técnicas económicas y el correcto diálogo de ida y vuelta en una y otra dirección, es que el Uruguay ha enfrentado los problemas. Uruguay no tiene restricciones en términos de capital humano técnico para desarrollar en materia de política económica, pero en muchas materias.
muchas materias en donde es necesario hacer reformas, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de salud pública. El problema está en la correcta articulación entre los lineamientos políticos, los principios programáticos y las soluciones técnicas asociadas a esto. Y esto es una cosa mucho más compleja, porque es de técnicos y políticos, de políticos y técnicos. Técnicos haciendo de política y políticos desafiados también a conocer la técnica. Es en esta interfase en donde el desafío está planteado. Un gusto tenerlo por aquí esta noche. Ha sido muy amable. Le pido que nos aguarden unos segunditos por aquí y hacemos una pausa, la última, y ya continuamos. Tramo final de este programa especial con representantes del Partido Independiente, acentos de campaña ahora en materia de seguridad pública. En cuanto a seguridad, las propuestas del Partido Independiente son instrumentar una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública que definitivamente encare los problemas en profundidad. Acceder desde el grado inferior al de mayor jerarquía por la vía del concurso de oposición y méritos como forma de promover una verdadera carrera policial. Las respuestas como la reforma constitucional que pretende aplicar el Código Penal a jóvenes mayores de 16 años no solo no resuelven el problema, sino que lo agravan. Se requiere un verdadero sistema de justicia penal juvenil sin los resabios de la cultura tutelar. El diputado contador Iván Posada es nuestro último invitado de hoy del Partido Independiente para hablar del tema seguridad pública. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Gracias. Un gusto tenerlo por acá, ¿eh? Igualmente. Veíamos ahí el acento de campaña recién. ¿Qué es una verdadera política de Estado en materia de seguridad pública como propuesta del Partido Independiente? Bueno, nosotros creemos que tiene que haber sobre todo una reforma del Instituto Policial, una profunda reforma del Instituto Policial. Hay que recordar que en el periodo previo a la dictadura, quizás por la propia situación que vivía el país, la organización de la policía se hizo prácticamente a imagen, o la reorganización de la policía a imagen y semejanza del ejército. Se distinguió entre los oficiales y un escalafón de subalternos. Eso de alguna manera minó la posibilidad de una verdadera carrera policial. Es decir, una carrera, como existe en varios lugares del mundo, donde quien ingresa por el grado más bajo del escalafón puede desarrollar, a través de su capacitación, de su pericia, de lo que es su formación desde el punto de vista profesional, acceder a los mayores grados de ese escalafón. Es decir, es la existencia de una verdadera carrera policial. Nosotros creo que tenemos que volver a ese criterio, a ese enfoque, y en ese sentido lo que plantea el Partido Independiente es que la carrera policial, el escalafón policial, esté organizado en no más de 7 grados. ¿Cuántos tiene actualmente? Actualmente yo creo que tiene como 14. El doble prácticamente. Y aparte tiene esa situación donde el escalafón subalterno se termina a determinado nivel. O sea, quien ingresa por el grado más bajo sabe que no tiene mayores posibilidades de ascenso, con lo cual uno de los estímulos más importantes que tiene que ver con la formación, es decir, la posibilidad de tener un ascenso, un reconocimiento, no se da porque de alguna manera la carrera queda tronchada. O sea que nosotros estamos planteando una reforma de la Carta Orgánica de la Policía. El gobierno también ha estado en este planteo. Hay un proyecto concreto en el ámbito del Parlamento. A nuestro juicio se queda por el camino en cuanto es necesario una reforma más profunda para tratar de corregir muchos de los problemas que se tienen hoy en materia de seguridad pública. Supongo que un televidente se debe estar preguntando, y bueno, pero ¿y esa reforma de la Carta Orgánica hace que yo pueda salir libremente, no tenga un problema de noche que aparezca alguien que me quiera asaltar? O sea, ¿cómo incide eso en la vida cotidiana de los ciudadanos? Incide fundamentalmente en la profesionalización de la gestión policial. Yo creo que a partir de lo que ha sido la evolución del Ministerio del Interior y del gasto que se ha aplicado en el Ministerio del Interior, hubo realmente un descaecimiento del Instituto Policial.
en cuanto a señales que se dieron desde el sistema político, que fueron, a nuestro juicio, equivocadas, que generaron desidia en el organismo, una actitud poco proactiva, y necesitamos claramente cambiar la perspectiva de lo que debe hacer la policía. Eso requiere, por supuesto, lo que le señalaba en materia de modificación de su estructura orgánica, pero también mejores remuneraciones. Es decir, una verdadera profesionalización de la carrera policial. La distinción en áreas que a nuestro juicio van a terminar siendo claves. Se está en estos momentos llevando a una modificación del Código de Proceso Penal, un nuevo Código de Proceso Penal. Para eso necesitamos una policía judicial, una policía que esté directamente en relación sobre todo con los fiscales, que van a tener un rol muy importante en todo lo que es la investigación de los delitos. O sea, hay que cambiar el paradigma de lo que es la organización de la policía, y ese me parece que es un paso trascendente. Hay que reconocer, sí, y esto me parece importante, que en este periodo de gobierno, en este último periodo de gobierno, no así en el anterior, pero en este último, hubo por primera vez en mucho tiempo un incremento sustancial del presupuesto dedicado a la seguridad pública. Se aumentaron en el entorno de 200 millones de dólares, que claramente fueron en el sentido de tratar de cumplir por parte del Ministerio y del ministro Bonomi en particular, con aquellos compromisos que se habían asumido entre todos los partidos políticos. Lo que demuestra hoy la realidad es que aún ese esfuerzo ha sido insuficiente y que necesitamos necesariamente corregir lo que es la estructura orgánica para empezar a tener mejores resultados en la lucha contra el delito. Y hay que reconocer otra cosa que me parece importante, sí, algo que decía el director nacional de policía, el inspector Guarteche, en el sentido que ha cambiado también la calidad del delito. Es decir, no solo hay mayor tecnología, disposición de mayor tecnología para el uso de quien debe reprimir el delito. Los delincuentes también acceden a una mayor tecnología. Y por cierto, el tema de la droga cumple allí un rol fundamental en lo que tiene que ver con la generación de nuevos tipos de delincuencia. En materia de seguridad, ¿el Partido Independiente se plantea la posibilidad del ingreso de mayor cantidad de efectivos policiales? Sí, es que eso estuvo planteado ya en la ley de presupuesto. De hecho, nosotros somos el único partido que acompañó la ley de presupuesto, porque entendimos que había una serie de gastos que estaban orientados en el sentido de lo que era mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos. Y uno de los elementos que nos decidió a votar ese presupuesto fue el mayor incremento que se le dio al Ministerio del Interior para desarrollar una serie de reformas que, por cierto, se han venido instrumentando a satisfacción. Diputado, otro de los planteos del Partido Independiente tiene que ver con la baja de la edad de responsabilidad penal. Sí, nosotros somos netamente contrarios a esa propuesta. Nos parece que ha sido una propuesta demagógica, desarrollada en un momento particular de la vida del país, donde era notorio problemas de gestión en el INAO, fundamentalmente por la existencia de multiplicidad de fugas. Los jóvenes entraban por una puerta del INAO y salían por otra. Era una situación realmente insostenible, pero felizmente, a partir del ingreso de este nuevo directorio en el que ha estado representado el Partido Independiente a través del asistente social Dardo Rodríguez, esa situación se corrigió. Hoy se puede hablar de que no hay fugas en el INAO. Obviamente que hay mucha cosa por hacer. Hay que mejorar todo lo que es la perspectiva en materia de gestión del CIRPA, pero en todo caso esa construcción, el CIRPA, que responde a propuestas de todos los partidos políticos, tiene que ser mejor desarrollada, y nosotros somos partidarios de que llegue incluso a ser en un momento un servicio descentralizado. Pero creemos que esta propuesta que se hace en nada soluciona los problemas de seguridad que tiene el Uruguay, sobre todo porque si nos atenemos a la representatividad que tienen los jóvenes en cuanto a los delitos que se cometen en nuestro país, es bajísima. De hecho, los jóvenes que han sido privados de libertad están en el entorno máximo de 700. 1.200 los que han cometido delito. Hay 9.500 personas adultas privadas de libertad. O sea que esta propuesta no soluciona absolutamente nada. Simplemente para nosotros ha sido una manera irresponsable para no asumir la realidad de las cosas que tenemos que hacer, que son por la vía legal.
No es de tirarle los problemas a la población para que resuelva una reforma constitucional. Lo que tenemos que hacer, quienes representamos a la ciudadanía en el Parlamento, es ponernos de acuerdo, y creo que en ese sentido la perspectiva de que no haya ningún gobierno con mayorías absolutas en el ámbito parlamentario, bueno, abre un espacio para el entendimiento que, por cierto, va a ser muy beneficioso para la sociedad en su conjunto. Sí, y uno de los temas que plantean ustedes también dentro de las propuestas en materia de seguridad tiene que ver con un sistema de justicia penal juvenil. Bueno, ese es el otro punto, porque cuando se hizo la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, se introdujo todo un capítulo de infracciones penales. En realidad, el Partido Independiente lo que propone es que esa parte sea eliminada del Código de la Niñez y Adolescencia y se establezca un verdadero Código Penal Juvenil, con una perspectiva de apoyar sobre todo lo que tiene que ver con la reinserción social de esos jóvenes, un cambio de mentalidad que claramente penalice cuando hay obviamente situaciones de existencia de delitos, pero que a su vez tenga una perspectiva muy fuerte en materia de la reinserción social. Y desde ese punto de vista se ha trabajado en este periodo de gobierno, hay alguna propuesta desarrollada, creo que tenemos que darle estado parlamentario en el próximo periodo y realmente aprobarla. ¿Qué otros planteos tiene el Partido Independiente en esta materia? Bueno, nosotros creemos que hay un tema que es clave para el próximo periodo de gobierno y es la puesta en marcha del Código de Proceso Penal. Eso va a suponer un cambio en todo lo que es el sistema de administración de justicia. Uruguay tiene un problema grave en la medida que se establecen los procesamientos, pero hay un tiempo demasiado largo entre ese procesamiento y la sentencia. Este cambio en el Código de Proceso Penal va a generar una dinamización de todo el sistema, con una mayor participación de los representantes del Estado, es decir, quienes ejercen fundamentalmente la acusación, que son los fiscales, que van a tener una responsabilidad importante en todo lo que tiene que ver con la investigación y establecer las pruebas. Es realmente un cambio de cultura que no va a ser fácil, que además va a requerir, como señalaba, un incremento importante para el Poder Judicial, para que el Poder Judicial pueda desarrollar esa nueva tarea y también en todo el sistema de fiscalías. Creemos que allí hay una perspectiva de cambio que va a traducirse en una mejora también para la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía, del ciudadano común y corriente en el tema de seguridad pública? Bueno, yo creo que acá se han dado ejemplos o experiencias, como el Vecinos Alerta, las comisiones barriales de seguridad, que fueron planteadas en su momento cuando era ministro el escribano Stirling, y que fueron pasos de alguna manera a generar un mayor compromiso, una mayor interrelación entre la policía y la sociedad. En esas áreas que nosotros poníamos especial significación en las que debe organizarse la policía, una de ellas es lo que nosotros damos en llamar la policía ciudadana. Es decir, la policía que cumple un rol mucho más de cercanía con el ciudadano, que está en permanente contacto, que es una policía orientada mucho más a la prevención y represión del delito de forma inmediata. Allí hay un rol de la ciudadanía que creo que es clave. La ciudadanía cuando ve y que hay respuestas de parte de la policía, tiene una actitud de colaboración y lo ha demostrado. Esas experiencias a las que yo me refería mostraban que justamente había una participación importante de la ciudadanía a nivel barrial. Sin embargo, hay que recordar que esas experiencias en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio se dejaron a un lado. Recién se retomaron con alguna modificación, con un cambio en la perspectiva, en este periodo de gobierno, donde realmente se han logrado avances también interesantes que hay que seguir profundizando. Para cerrar, y como le preguntaba también a sus colegas técnicos en otras áreas, los nombres, ¿qué nivel de importancia tienen en todo esto? Por ejemplo, el nombre de un futuro ministro del Interior. Mire, yo creo que lo más importante son en definitiva los objetivos que se deben trazar en esta materia. Y no tengo ninguna duda que en materia de seguridad pública
debemos llegar a consensos bastante amplios para tratar de lograr un cambio realmente cualitativo en lo que es la gestión. Y en particular, nosotros, te lo señalaba al comienzo, el planteamiento era de poner el tema de la seguridad pública como una cuestión de Estado, como una cuestión inherente a todo el sistema político, para que busquemos los acuerdos en realizar un verdadero cambio del instituto policial que suponga esa reforma estructural, dotar a este instrumento tan potente que es, en definitiva, quien es el custodio de la seguridad y el orden público, de la profesionalidad para tratar de, en definitiva, incidir en que en la lucha del delito, contra el delito la termine ganando los buenos. Diputado, le agradezco mucho por la participación en esta jornada. Me quedé pensando si usted sería el ministro del Interior de un gobierno del Partido Independiente. Para empezar, uno tiene que primero hacer la autocrítica en este sentido. El Partido Independiente no va a ganar las elecciones, no todavía. No todavía. Gracias, diputado, nuevamente. Los invitamos para encontrarnos el próximo martes nuevamente para hablar de educación, economía y seguridad pública con otros 3 representantes de otro partido con representación parlamentaria cuando quedan menos de un mes para las elecciones del próximo 26 de octubre. Gracias.